Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de Expresión Política y Nefta Noticias. Pues tenemos mucha información. Ya sabe que este próximo domingo vienen las elecciones en el estado de Coahuila y el estado de México, y la situación allá en el estado, a un lado del distrito, antes Distrito Federal, se ponen las cosas color de hormiga por una situación tan grave que Nefta y Víctor nos van a comentar dentro de un momento donde los cierres de campaña se vio ausente, donde pues hay dinero de por medio, la misma gente de la oposición entre ellos se andan peleando por ese lugar. No sé qué Alito Moreno anda haciendo por ahí, pero bienvenido Nefta y Víctor. Pues muchísimas gracias, aquí andamos con todo para traerle la información, como siempre lo hemos hecho, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Señores, esta ya está buscando la huida, ya está buscando la maleta para pelarse por completo. Ya le dio la espalda el PRI mismo y ni siquiera se siente representada por el PRI, por el PAN ni por el PRD. No se siente ni coalición. Tanto que al parecer, ¿será que ahora Carlos Loret de Mola dijo, pues bueno, déjame, me sumo a tener que hacer mi tarea real, que es hacer buenas investigaciones, y no digo buenas porque pues hay alguien más que se las hace, ¿verdad? Pero ahora sí sacó la estafa maestra de Alejandra del Moral, o Desmoral le llamaríamos por completo a ella misma, con mucho dolor. Tuvo que decir la verdad y reconocer que el presidente, al parecer, ahora sí exhibe a estos criminales. También una entrevista con Alejandro Moreno donde casi se le enchuecaba la cara al Alejandro Moreno cuando estaba siendo exhibida su Alejandrita de todos los desfalcos, traiciones y lavado de dinero. Bueno, estos hombres no cambian, no entienden. Y bueno, también, ¿quién más te traemos por ahí, Víctor, que también pues le dio su exhibida a Alejandra del Moral y empresarios millonarios? Fíjate que también vamos a hablar un poquito de la presencia de Pigmenio con Ciro Gómez Leiva, donde le pone otra arrastrada a Ciro. Ciro vuelve a hacer el ridículo tratando de defender lo indefendible contra Claudio X González, quien ya tiene años haciendo guerra sucia contra las obras del gobierno federal. Aquí le vamos a dar detalles. Oiga, pues vámonos riendo pues con la información en este momento, porque también la situación de Gerardo Fernández Noroña, donde descubre y dice, no se hagan bolas, como dijo en aquella ocasión Salinas de Gortari. ¿Qué no saben quién es la próxima candidata a la presidencia de la República por la oposición? Y destapa el nombre de Norma Pilla, pero eso ahorita se lo vamos a tener en un instante más. Nefta, pues empecemos con Alejandra del Moral. ¿Qué tanto nos tienes por ahí? ¿Cómo le hizo el día de ayer? ¿Cómo van las encuestas que no quieren? Ahora resulta que las casas encuestadoras no quieren dar a conocer cuál es la realidad que está sucediendo en el Estado de México. ¿Quién sabe por qué Víctor y Nefta ya no quieren dar a conocer las encuestas cómo van? Creo que está peor de lo que nos estaban diciendo. Pues las encuestas, a pesar de que ha subido, se ha visto, ha subido un incremento con mucho valor y no nada más de positivo, sino también de negativo. La gente ha dejado de confiar en ella y se ha visto un golpeteo constante. Ahora sí le toca al mismísimo PRI recibir y reconocer que lo que han hecho es no voltear a ver las nuevas estrategias, y digo estrategias porque aquellos que se quieren sumar a esta nueva ideología de gobierno, pues al menos generan buenas estrategias, pero no sigan las mismas de aquellos ayeres. Así que los vemos que se encuentran derrotados. Alejandra del Moral ayer se encontraba en entrevista con Atypical, ¿no? Ahí donde son recibidos todo aquel defensor de criminales, corruptos, criminales y corruptos, así lo dejamos al más no poder. Pues ella sí fue invitada y fue a hacerse la víctima, como siempre se han hecho la víctima, pero tenía una entrevista con Televisa y Televisa no perdona, ¿verdad? Televisa dice, no, a ver, a mí me prometes, a mí cúmpleme. No les vamos a poner el video porque ya sabemos que esos se quieren llevar hasta el derecho de autor de las mañaneras los hijos del maíz, ¿verdad? Pero en este caso no asistió
y se hicieron su reclamo a través de las redes sociales e incluso de su programa, diciendo que la candidata por la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, canceló la entrevista programada para el día hoy, 31 de mayo, o sea, ayer de 2023, en Despierta con Daniel. A mí me sorprende algo. Qué raro. ¿Por qué no quiso asistir? Ah, porque hay una personita de extrema derecha que ya soltó la sopa, ya soltó los documentos. ¿Por qué? Porque pues le tocaba hacer su chamba. A Loretito de Mola ahora sí le tocó hacer su tarea. Y aunque le hubiera dolido hasta las muelas, el hombrecito tuvo que decir la puritita verdad de cómo esta mujer fue parte de la estafa maestra y de la entrega de concesiones para empresas fantasmas y departamentos. Esto es lo que dijo Loret de Mola, casi torciéndole la cara. Una disculpa ahí por la mala calidad, pero deseábamos que no hubiera problemas con los derechos de autor. Estamos a 4 días de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y si Morena tuvo el peor cierre de campaña imaginable con esta aparición del hermano incómodo Pío López Obrador, que es el símbolo de la corrupción del actual gobierno, el PRI tuvo también su peor cierre de campaña con lo que se publicó en el famoso diario británico The Guardian. Un reportaje que expone una red de desvíos millonarios del gobierno del Estado que salpica al mandatario Alfredo del Mazo. Se trata de una investigación de la periodista María Teresa Montaño. Encontró que entre 2018 y 2022 el gobierno mexiquense dio contratos a por lo menos 15 empresas fantasma por un monto de $300 millones, es decir, más de 5,000 millones de pesos. Un esquema muy similar a la famosa estafa maestra, un monto muy similar al de la estafa maestra. Las empresas estaban en lotes abandonados, en centros comerciales, hasta en calles residenciales, es decir, eran empresas que existían solo en el papel. El asunto se puso más turbio cuando en medio de estas investigaciones la periodista que estaba indagando fue secuestrada en Toluca, Estado de México, por 2 hombres que la subieron a un taxi, le dijeron que era periodista, la amenazaron con un arma, le taparon los ojos y horas después la dejaron en un lote baldío. Mientras esto ocurría, la casa de la periodista fue saqueada. Pero fíjese, se llevaron computadoras, teléfono, grabadora de voz, cámara, cuadernos, documentos, todo lo relacionado con la investigación, pero dejaron la televisión, dejaron varios objetos de valor. El diario The Guardian y Organized Crime and Corruption Reporting Project trabajaron muy de cerca con la periodista como parte de la iniciativa del colectivo Forbidden Stories, que tiene como fin continuar con el trabajo de los reporteros que han sido amenazados, encarcelados, asesinados, silenciados. El gobierno de Alfredo del Mazo afirmó que los contratos fueron adjudicados en licitación pública con todas las de la ley y que no tenía conocimiento del secuestro de la periodista. A ver. Algo que me sorprende de este documento es que esta parte de lo que es la investigación, la tarea que sí se puso a hacer este hombrecito, algo que me sorprende es que no aparece en su Twitter como principal. Si lo vemos aquí mismo, aquí, no aparece la investigación, aparecen las investigaciones de Pío López, como siempre, ahí queriendo sacar, ¿no? Por eso en el video también habla primero de que Pío López es el que representa la corrupción en el actual gobierno. No deja de decirlo. Y la defensa a Alejandro Moreno, donde lo hace ver bien, pero nosotros le tenemos el fragmento donde lo incomodó y lo hizo rechinar los dientes. ¿Quieren opinar algo antes de que nos vayamos al video de Alejandro? Sí, si me permiten. No se nos olvide que las estafas maestras vienen de Luis Videgaray. Parece ser que él es el promotor de estas estafas maestras, es el cerebro que los creó. Y bueno, pues no solo, si nos ponemos a investigar, no solo en el Estado de México y no solo en Sedatu o no solo en Sedesol se dieron estas estafas maestras. Si le buscamos un poquito, vamos a encontrar todavía muchos más. Pero debemos entender que en el Estado de México, a estas alturas, no solo Alejandra la Inmoral está involucrada, también está involucrado su jefe, Alfredo del Mazo, y Alejandro Moreno, Alito Moreno, también está salpicado por esta estafa maestra. Y en este próximo video que vamos a escuchar, prefiere no hablar absolutamente nada de eso, porque no hayan cómo tapar la verdad, no hayan cómo cubrir esta estafa
que desgraciadamente pues ya está a todas luces en todos los medios. Pues adelante, Nefta, danos más información para poder dar una opinión más acertada al respecto. ¿Qué más tienes por ahí? Pues vamos a ver la jeta de este hombre. Véase la jeta de Alejandro el Moreno, cómo se encuentra incomodado por las fuertes declaraciones, y qué digo declaraciones, investigaciones con fundamentos, una investigación real, no son mentiras. Así le calan a Alejandro Moreno, que ya ni siquiera puede defender a su tocaya. Robusta y les vamos a ganar. Al mismo tiempo, faltando 4 días para las elecciones, se publica hoy un robusto reportaje en el diario The Guardian en donde se habla de 15 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México habría desviado Estamos a 4 días. 300 millones de dólares. Esto parece perseguir al PRI permanentemente y ser una fuente inagotable de corrupción. ¿Cómo presentarse con una nueva cara ante los ciudadanos cuando siguen saliendo los escándalos y se actualizan con las nuevas figuras? Mira, yo te diría, Carlos, el PRI no es abogado ni defensor de nadie. El PRI defiende nuestra institución, lo que hemos construido. En el PRI hemos cometido errores, pero también hemos hecho muchos aciertos. Y lo he dicho, quien sea señalado, quien tenga un debido proceso y a quien se le compruebe algo, tiene que enfrentar a la ley, sea de Morena, del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Lo que queda claro es que este gobierno corrupto, casi ineficiente, está destruyendo el país, está en una persecución permanente contra los opositores, contra los partidos políticos, contra ustedes, Carlos, los medios de comunicación, contra el tribunal, contra el Poder Judicial. Entonces, este gobierno es un gobierno demencial, es un gobierno que ya perdió. A ver, ya párale ahí. No, pues ya, o sea, le preguntaron por la luna y empezó a hablar del mar, en las estrellas. Bueno, ya lo escucharon. Bueno, para que vean cómo se torea una pregunta, tratando de desvirtuar completamente el sentido de la pregunta. Jamás dio respuesta a esta situación. El PRI no es culpable de nada ni va a defender a nadie. Entonces, quiere decir que en el fondo está aceptando que ese fraude, esa estafa maestra, se dio. Es evidente, ¿no creen? No, claro, estamos viendo incluso demasiada impunidad para estos mismos. ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno se pasea todavía por México como si fuera una blanca palomita, como si no debiera ni un solo peso, como si no hubiera, pues los brothers, ¿no? No hubiera cometido tantos sobornos, como si no hubiera mandado a amenazar a tantas personas. Se ve el implicado, claro, y por algo tiene que culparlo. Luego al gobierno actual porque nos persigue. Pero ¿qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué pasa incluso, y a mí me sorprende, con el mismo Tribunal Electoral? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Poder Judicial haciendo justicia? ¿Por qué? Porque sigue diciendo que no hubo fraude de financiamiento de Overdrecht para Peña Nieto en 2000. No. Siguen los jueces lavándoles las faldas a esa gente corrupta que sigue caminando por las calles de México cuando deberían de estar presos. Y no hay que olvidar algo. 2012, cuando esa situación de Odebrecht. 2012. ¿Quién era el presidente del PRI? Humberto Moreira Valdés, hermano de Rubén Moreira, el que hoy pretende, chéquense bien la estrategia que trae. Va a terminar Miguel Riquelme Solís de la gobernatura en el estado de Coahuila. Van a dejar a un sinvergüenza que les va a cuidar las espaldas en aquel lugar y pretende llegar a la presidencia del PRI Miguel Riquelme, auspiciado por el señor Rubén Moreira Valdés, que vienen siendo aquellos corruptos que llevaron a Peña Nieto a ser presidente de la República. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que no hubo litis ahí, que no haya nada que hacer, que todo estuvo bien, a pesar del juicio que lleva Lozoya Austin, en donde él describe muy bien cómo fueron billetes de Odebrecht a parar a las arcas de la campaña electoral de esto. Esto auspiciado por Felipe Calderón Hinojosa, hay que decirlo también, es ahí donde se protegen ahora sí a una bola de corruptos
porque el Tribunal Electoral también está en poder de la oposición, no solo el Poder Judicial de la Suprema Corte, también el Poder Judicial electoral también está en manos de la oposición. No olvidemos que es el último reducto que les queda a los neonazis, perdón, a los a la oposición de derecha, y van a tratar de aprovecharla, van a tratar de exprimirla hasta las últimas consecuencias, porque es a través del Poder Judicial que pretenden hacer la guerra contra la Cuarta Transformación. Algunos golpes les han salido bien, pero se han estado evidenciando del pueblo de México. Parece ser que están en franco desafío contra el pueblo de México, contra el presidente y contra todo lo que constituye buscar la justicia en México. Creo que esto les va a traer también consecuencias, Carlos Nefta. No, pues yo creo que con esto nos damos cuenta que sí se necesita una reestructuración y que claro que las leyes que han buscado en beneficio del pueblo de México tienen que seguir. No podemos permitir que sigan esta clase de corruptos. Imagínense, querían a una gobernadora del Estado de México que ha cometido incluso, y estamos hablando a lo mejor no ella, pero no directamente ella, pero a través de siendo parte de este, vamos a llamarle las cosas como son, como un crimen organizado. Imagínense, levantamiento de una periodista, o sea, amenazas por completo para escudarse, para lavarse, y bueno, no hay que olvidar que también en algunas de las playas del sur de México sigue pasando, porque todavía hay ahí diputados y senadores de estos partidos, los cuales todavía siguen teniendo sus negocios chonchos de manera corrupta y de una manera muy sucia que de verdad ya ni siquiera me gustaría comentar, porque esto sí aplicaría censura total, ya que estaríamos hablando de menores y de personas, vidas humanas que de verdad están siendo tratadas como si fueran y comerciadas como si fueran objetos o cosas. Pues bueno, esta situación se da en estos días donde ya viene el preámbulo al 2024.